Mi nombre es Linda Isabel Cuellar Mendoza. Soy de la ciudad de Valledupar, Cesar. Me encuentro en la institución educativa Pablo Emilio Carvajal, el cual laboro hace 18 años. Estoy trabajando en los salones de clase en donde he adquirido cierta experiencia y me ha gustado muchísimo trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Además, con la Fundación Carvajal, Activa Buenaventura, tuvimos la oportunidad de encontrarnos, pero yo lo llamo una coincidencia muy bonita y una coincidencia que nos abrió enormemente las puertas a la red COPAS, que es el grupo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que trabaja por la comunicación y la participación de estos jóvenes en temas que les competen a ellos, aunque sean temas de adultos, como ellos lo llaman. Mi nombre es Walter Esteban Portocarrero Mosquera, tengo 18 años, soy egresado de la Pablo Emilio Carvajal del 2018. Me llama mucho la atención lo de poder participar y aquí descubro cosas nuevas. Llevo un año en la red y lo que conozco hoy en día lo conozco hace como 2 años y medio. Sinceramente, yo no sabía que, los jóvenes o los niños tenían derecho. Recién me vine a dar de cuenta ahora. Hemos tenido fortalecimiento con Activa Buenaventura desde los derechos humanos hasta potencializar a los niños en temas de expresión corporal y de liderazgo, que es francamente importante porque Buenaventura vive un momento bastante delicado y los niños y niñas y jóvenes a veces no se encuentran como seres humanos, no se encuentran, no se ven, no se visibilizan. Entonces la idea es que junto con Activa Buenaventura hemos hecho un proceso bonito de sensibilización hacia la comunidad, pero también de visibilización. Es allí en donde entonces hacemos un debate en conjunto, en donde nos fortalecen con temas al respecto. Nos guiaron, nos dijeron que tenemos que leer los planes de gobierno de los candidatos. Es realmente un trabajo difícil lo que se hizo. Tocamos temas de educación y protección. Y esos dos fueron los 2 temas principales que se tocó en el debate. Entonces, una de las estrategias que ellos han utilizado, pero de manera dinámica y de manera diferente, es cómo los niños también pueden sacar estadísticas. Es un taller que los niños se quedaron sorprendidos porque eran niños de 12, 13, 14, 15 años que de estadística no sabían mucho. Todas esas estrategias que utilizaron ellos nos acercaron profundamente porque de hecho no sabíamos cómo direccionarnos para llegar al fin que necesitábamos en este momento, hablar con los candidatos y que nos prestaran atención. El día que se realizó el debate llegaron como que 5 candidatos, si no estoy mal, y logramos hacer el evento muy bien. Yo creo que los candidatos se sorprendieron que nosotros nos hayamos leído el plan de gobierno que ellos tenían. Al final se firmó un pacto por la transparencia y que ellos se comprometieran con las niñas de Buenaventura. Es una experiencia bonita que hemos tenido con ellos y pues yo le doy muchas gracias a Activa Buenaventura porque de verdad ha activado, pero sobre todo a la niñez que hace parte importante de Buenaventura. En estos momentos se está trabajando con Activa Buenaventura para incidir en el plan de desarrollo que están formando los concejales y próximamente nos darán un curso de liderazgo que nos va a servir de mucho. Yo, por ejemplo, he logrado que otras personas sepan, lo que está pasando y le he logrado que ellos vean las cosas diferentes. Yo creo que el nombre Activa Buenaventura no es gratuito. Colocaron ese nombre porque en donde quiera que van, realmente se aviva a una sociedad que necesita de ese fortalecimiento que ellos traen e impulsan. Algo bonito que tenemos los maestros y las maestras es poder tocar el corazón de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, yo como maestra impulso a mis niños desde el aula de clase, pero no solo para que se quede allí, sino para que su formación sea integral, una formación positiva, una formación dinámica, una formación que traspase los muros de esta institución, de esta sociedad de Buenaventura. Yo quiero potenciar a mis niños y a mis niñas mucho más en temas de construcción de paz, pero también quiero que sepan que existen entidades que también pueden hacerlo y articulándonos podemos hacer mucho más fuerte a esta comunidad de Buenaventura. Invito a Colombia entera a trabajar por esta niñez que tanto nos necesita.